Buenas tardes. Es un placer saber que nos escuchamos. Muchas gracias, mis amadas y mis amados oyentes. Gracias a Dios por la vida de ustedes. Gracias al Señor porque estamos aquí todavía para continuar con nuestro estudio acerca del orden de los eventos proféticos según la Biblia, palabra de Dios. Así entonces nos ponemos en sus benditas manos para continuar con este estudio. Hoy veremos los sucesos de la gran tribulación. Pero antes, permítanme por favor hacer una aclaración acerca de la resurrección de los muertos, porque causa controversia. Algunos dicen que hay reencarnación, otros dicen que después de la muerte ya no hay nada. ¿Sí? Muchos piensan que Dios resucitará a toda la humanidad y entonces Él escogerá a los justos a la mano derecha y a la izquierda a los inicuos. Son teorías sin fundamentos. La Biblia, que es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, nos enseña que hay una sola resurrección de justos, de redimidos, y esto será en el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Los inicuos tienen otro tratamiento, ya lo veremos más adelante, como dice el Salmo 1:5. No se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Y en San Lucas 14:14 dice, te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, mis estimados y mis estimadas, vamos a leer pasajes de la Biblia que nos enseñan que sí hay resurrección en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a iniciar leyendo Hechos 26:8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Sí. Hay mucha gente que duda que haya resurrección de muertos. Vamos. Ahora, la Biblia nos va a aclarar todas estas dudas. Miren, Apocalipsis 20:6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Sí? Lo que quiere decir es que todos los que logren irse en el arrebatamiento de la iglesia vivirán con Cristo 3 años y medio. Y cuando el Señor regrese, dice la Biblia, con sus santos millares, ellos vendrán con el Señor. Y Dios restaurará la tierra y establecerá el milenio. Y entonces ahí estarán todos los redimidos. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Vamos por favor a Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a leer ahí versículo 16, 17, 20, 23, 35, 42, 52 y 53. Vamos, por favor. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 35. Pero diga alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bendito Dios. Veamos el amor de Dios hacia la humanidad. El propósito de Dios, el plan de Dios, miren, es convertir este cuerpo mortal
este cuerpo corruptible en un cuerpo inmortal, en un cuerpo incorruptible. ¿Sí? Seremos investidos de su naturaleza. Esa es la naturaleza de Dios para vivir con Él por la eternidad. Bendito sea su santo nombre. Y Él lo declara. Miren, vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Aquí lo declara Él. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí está la verdad de Dios. Dice, para que nuestro cuerpo sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Bendito sea nuestro Dios y Padre. ¿Y? Ahora, vamos a seguir leyendo textos que nos enseñan que realmente hay resurrección de muertos. Vamos, por favor, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Leemos: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Bendito es su santo nombre. Vamos, por favor, a el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Sí, todos, pero en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, y después de 1000 años, los que no son de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 6, por favor. Ubiquémonos ahí. Romanos 6, en su versículo 5, 7, 8 y 9. Leemos: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Bendito, alabado sea nuestro Dios. Y vamos ahora a leer el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que dice que estuvo muerto, pero vive por la eternidad. Apocalipsis 1, 18. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bendito Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue inmolado en una cruz y murió en la cruz del Calvario. Lo sepultaron y al tercer día Él resucitó y ascendió a su Padre, a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Y ahí Dios le entregó todo el poder a nuestro Señor Jesucristo. El poder que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así es que en el Señor Jesucristo habita la plenitud de la deidad. Gloria a su santo nombre. En ese poder, en esa grandeza, en ese señorío, Él es el único que puede resucitar a la humanidad. ¿Sí? Y Él lo declara en San Juan 11, 25. Lo leemos, por favor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Santo es su nombre. Aquí está. No hay quien resucite al humano. Debajo del cielo, solamente el Señor Jesucristo. Bendito sea. Ahora, miren, hubo evidencias de resurrección de muertos
después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar San Mateo 27, versículos 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vean esto. Qué grandioso, qué maravilloso. ¿Se da cuenta cómo fue ese momento? A un ser querido, a un ser amado que enterraron, no sé, si hace 5 años, 10 años, 15, 20 años, de repente lo ven llegar a su casa. ¡Qué maravilla hace Jehová de los ejércitos, el Dios de milagros, el Dios de todos los tiempos! Bendito sea su nombre. Y vamos a ver un pasaje en donde el Señor Jesucristo le enseña a la humanidad, fíjense, los misterios de su poder, de su amor, de su misericordia. Como le enseñaba a los saduceos que quisieron tentarlo. Miren, vamos a San Lucas 20:34. Leemos ahí, por favor. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Bendito sea Dios. Aquí está el Señor enseñando cómo es después de la muerte. Voy a leer, por favor, ahí en donde estábamos en 1 Corintios 15. Voy a leer solamente del versículo 21, 23. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bendito Dios y Padre. Todos estos versículos hablan de la única resurrección de justos, de redimidos. Dice luego los que son de Cristo en su venida, se refiere a los que se irán con Cristo en el rapto. Ahora, déjenme aclararles que la iglesia, después de ser arrebatada, pasará ante el tribunal de Cristo, no ante el gran trono blanco. Es muy diferente, ¿sí? Al tribunal de Cristo, conforme está escrito en 1 Corintios 5:10 y en Romanos 14:10. Leemos 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? En este tribunal no habrá condenación, no habrá castigos, sufrimientos. En este tribunal habrá premios, galardones, coronas, diferentes premios según la honra, según el servicio que se le haya dado al Señor Jesucristo mientras se estaba en el cuerpo aquí en la tierra. ¿Sí? Ahora, inmediatamente después de esto, la iglesia pasará a las bodas del Cordero, como está escrito en Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Hasta aquí con la iglesia. La iglesia ya se fue, ya está gozándose ahí con su Redentor. Vamos ahora a concretarnos, a ver qué es lo que pasa con el mundo que se quedó, con la gente que no se fue en el rapto, ¿sí? Y para esto vamos, por favor,
a segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Sí? Este versículo nos revela que el Espíritu Santo a su vez será quitado de la raza gentil en el momento que la iglesia ascienda. El trato será directamente con Israel. Entonces, la iglesia se fue y da inicio la gran tribulación, como está escrito en San Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la habrá. ¿Sí? Y vamos, por favor, a buscar el libro del profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Sí? Entonces se refiere a Israel. La iglesia ya no está. Se refiere a el pueblo de Israel. Miren, es en este momento cuando, como dicen los políticos, destaparán al anticristo. Lo presentarán ante el mundo entero. ¿Sí? El mundo entero entonces reconocerá a su líder mundial, a su rey. Y este inicuo se presentará diciendo que él trae solución a todo problema de todo el mundo. Trae paz, trae seguridad, trae, sí, riquezas económicas. Todo es un engaño, todo es una mentira. Pero entonces el mundo estará feliz. Ahora, los que presidirán este evento de la gran tribulación será el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, 2 testigos y 144,000 judíos, siervos sellados por Dios para predicar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo tan difícil. Vamos a ver quiénes serán esos 2 testigos. Vamos, por favor, a Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, ¿sí? Antes de la guerra del Armagedón, a eso se refiere, ¿sí? Vamos entonces a ver al otro testigo. ¿Quién será? Vamos a Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí está el apóstol Juan siendo el otro testigo. Vamos a ver qué dice Dios acerca de sus 2 testigos. Apocalipsis 11:3 en adelante. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Aquí están los 2 testigos. Vamos ahora a ver a los 144,000. Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero, o sea, el Señor Jesucristo, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Bendito el Señor. Aquí están los 144,000. Leemos por favor Apocalipsis 7:3. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Sí? Las tribus de los hijos de Israel son 12, y serán sellados 12,000 de cada tribu. Esta gente es descendencia legítima o real de Abraham. Aquí nada tienen que ver los de la secta denominada Testigos de Jehová. Nada. Están fuera. Vamos. Estos testigos y los 144,000, estos santos hombres de Dios, confrontarán y pelearán con el dragón, con el anticristo y el falso profeta. Este es su tiempo y del pueblo de Israel. El Señor dijo: los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Marcos 10:31, refiriéndose a Israel. ¿Sí? Vamos ahora a buscar Apocalipsis 13 y nos detenemos leyendo ahí, por favor, desde el versículo 1. Vamos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Fíjense, lo mismo dice, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? Escuchen esto. El dragón es el diablo, es Satanás, es espiritual. La gente no lo va a ver. A quien van a ver es al anticristo, a la bestia, que será un hombre político y tiene que ser judío, experto en guerras. ¿Sí? Bien, Dios maldijo a Satanás en el huerto del Edén desde el principio. Vamos a buscar Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Santo es el nombre del Dios Todopoderoso. Y vamos a ver cómo se cumple la palabra de nuestro Dios. Busquemos Colosenses capítulo 2 y vamos a leer versículos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito Dios, aquí está el triunfo de nuestro Señor y el nuestro. ¿Sí? Y aquí obtuvo la herida de muerte Satanás. Se cumple la palabra de Dios. Simiente de la mujer, Jesucristo hombre, vino a derrotarlo, vino a despojarlo, vino a triunfar sobre él. Públicamente lo exhibió. Bendito sea nuestro Dios y Padre. Gracias al Señor. Ahora, la Biblia dice que tiene herida de muerte y su herida tal parece que fue sanada. Este inicuo se sentirá aliviado. ¿Por qué? Porque por fin va a ser adorado. Su anhelo máximo de ser adorado. Y vean ustedes qué generosidad de Dios permitirle esto. ¿Sí? El 13:3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Por qué sanó? Porque dice el 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. O sea, van a adorar al mero diablo y al anticristo. Entonces, fíjese, Satanás se sentirá aliviado porque, dice el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Todos los que vivan en ese tiempo se van a postrar y lo van a adorar y entonces se sentirá satisfecho. Pero vean esto, los judíos lo recibirán, ¿sí? Con mucho gusto, pensando que es el verdadero líder, el verdadero rey que los va a sacar de todos sus problemas. Como dijimos, Él se presentará prometiendo paz, seguridad, tranquilidad, ¿sí? Y los judíos le creerán y lo recibirán como el Señor Jesucristo
lo predijo en San Juan 5:43. Miren, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Sí, a este lo van a recibir como un gran rey. Pero muy pronto se van a dar cuenta que realmente es un falso, que es un mentiroso. Miren, vamos a Primera de Tesalonicenses y vamos a leer capítulo 5, versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Sí? Qué triste decepción se llevará Israel con su líder político. Vamos, por favor, a leer en donde estábamos, en Apocalipsis 13. Vamos a leer el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Vean esto. El falso profeta será un hombre religioso. Tendrá apariencia de piedad. Es un mentiroso. ¿Sí? Va a salir del sistema religioso católico porque será idólatra. Hará milagros engañosos usando falsamente el nombre de Dios para ganar adeptos. ¿Sí? Lo mismo dice en Segunda de Tesalonicenses. Vamos a leerlo del 2, capítulo 2, del 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí va a estar el trabajo del anticristo y del falso profeta. Juntos van a engañar a todo el mundo. ¿Sí? Este falso profeta mandará, exigirá a todo el mundo que hagan imagen de la bestia. Y esa imagen hablará y matará a todo el que se oponga en adorarlo. Miren, Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahí está el trabajo del falso profeta. Ahora, vamos a ver las características de la bestia o anticristo. Será un hombre político, de religión luciferiana, católico 100%, engendrado por Satanás. Ya lo vimos en Segunda de Tesalonicenses 2:9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos por favor al libro del profeta Daniel y vamos a leer en el capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, 3 años y medio. ¿Sí? Este inicuo será homosexual. Es siervo fiel del diablo.
Daniel 11:37. Del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Sí? Con engaño hará pacto con Israel, será un hombre muy sagaz para la mentira. ¿Sí? Leemos por favor Daniel capítulo 11, versículo 23. Y después del pacto con él, o sea, después de que haga pacto con Israel, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Versículo 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. 30. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces, este inicuo anticristo o bestia cesará o cancelará, ¿sí?, los sacrificios que Israel le esté presentando a Dios continuamente. Los quitará y él se sentará en el templo diciendo que es Dios y requerirá adoración de todo el mundo. Así será este inicuo. Ahora, vamos a leer en Apocalipsis 12:12 y vamos a ver cómo dice el Señor que el diablo viene con gran ira porque tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Solamente 3 años y medio. ¿Sí? Ese será el tiempo que gobernará este inicuo. Ahora, el anticristo o bestia terminará con el sistema monetario. ¿Sí? En la gran tribulación no habrá dinero en efectivo, como son billetes, monedas, pero tampoco habrá cheques, tampoco habrá tarjetas bancarias. En los bancos solo habrá computadoras y robots de inteligencia artificial. El NIP o contraseña del pueblo será la marca 666 en su mano derecha o en sus frentes. Con esto tendrán control exacto de las mentes de las personas que vivan en ese tiempo. Apocalipsis 13, 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Será terriblemente el control que tendrán sobre las personas que vivan en ese tiempo. Ahora, vamos a ver. El anticristo o bestia, ¿sí?, anulará los negocios. No habrá negocios en la gran tribulación. Miren, Apocalipsis 18, leemos del 11 al 14. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Vea esto, nunca más las hallarás. Qué terrible. ¿Sí? Al aceptar la marca,
666 en su frente o en su mano derecha, ¿sí?, será símbolo de haber entregado su alma al diablo. Ya no hay interés alguno por sus vidas. Todos en el mundo piensan tener paz, seguridad y abundancia económica en el orden mundial o globalización cuando haya un solo líder mundial que será el anticristo. Será lo contrario, vendrá la pobreza más cruel, ya que todo el mundo estará en el socialismo o comunismo. Es en este tiempo que los judíos se salvarán, pero a costa de su sangre entrarán al reino de los cielos como mártires. Lo leemos, por favor, en Apocalipsis 7, versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sí? Es este momento cuando Israel reconocerá que el Redentor, que el Rey de Reyes y Señor de Señores es el Señor Jesucristo, y pedirán perdón, le llorarán, y entonces el Señor los perdonará, y es ese momento que ellos han emblanquecido en la sangre del Cordero sus ropas y entrarán con Cristo. Vamos ahora. Dios enviará sus juicios sobre el reino de la bestia o anticristo, como está escrito Daniel 9:27. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 7:26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Vean esto. Ahora miren, Dios enviará sus juicios sobre el reino del anticristo o bestia, pero para esto Dios empleará o usará 7 truenos, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 copas, 7 plagas, 7 sellos y 7 ayes. Vean esto. Y voy a leer la palabra de Dios comprobándoles esto que acabo de decir. Apocalipsis 10:4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Bendito Dios. Ahí están los truenos. Vamos ahora a los ángeles. Apocalipsis 15:6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Vamos. 7 trompetas. Apocalipsis 8:2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Vamos, las copas. Apocalipsis 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Las 7 plagas. Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. 7 sellos. Vamos. Apocalipsis 6. Los sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y ahora, los 7 ayes. Apocalipsis 9:12. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Aquí está la palabra de Dios. Esto será muy, pero muy probable que sucederá, porque cuando Dios dice algo,
Su palabra no se contradice, se cumple. Ni una jota, ni una tilde deja de cumplirse. Todo se cumple. Ahora, nos toca ver los 7 juicios que Dios enviará sobre el trono de la bestia o anticristo. Mis estimadas y mis estimados oyentes, y nos vemos en el siguiente video. Así yo le ruego a Dios que los bendiga a todos y que les permita encontrar la salvación y la vida eterna que nuestro Señor compró con su sangre en la cruz del Calvario. Hasta entonces.